Hola, bienvenido a un video más de Aprende Inglés Fácilmente. En este video te quiero mostrar cómo funcionan los verbos en inglés, cuántas formas verbales existen y vamos a comparar un poquito contra el español. Para ello, vamos a usar una pequeña tabla. Y en esta tabla vamos a poner las formas que puede tener un verbo. Vamos a tomar como base el español. Entonces tendríamos el infinitivo, una forma de conjugación, el gerundio y el participio. Exactamente esas formas también vamos a tener en el inglés. En español, ¿cómo hacemos un infinitivo? Pues podemos identificar esa forma del verbo con las terminaciones ar, ir, como en caminar, ver o vivir. Si quisiéramos conjugar alguno de ellos, tomamos por ejemplo el primero, tendremos que ponerle al final una forma para cada una de las personas. En presente sería camino, caminas, camina, caminamos. Si quisiéramos tomar otro verbo, podemos tener vives, vivimos, y con un verbo más, vemos. El gerundio tiene la terminación ando, yendo. Así podemos identificar al verbo y nos habla de una acción que se está ejecutando en el momento. Por ejemplo, estoy caminando o estoy viendo. Un verbo conjugado en pasado tiene una forma para cada persona. Por ejemplo, yo nadé, tú nadaste, él nadó, nosotros nadamos, ellos nadaron. Para el participio tenemos ciertas terminaciones, que sería ado, ido, to, so y cho. Algunos ejemplos de esto sería con el verbo que teníamos, por ejemplo, caminado. Yo he caminado, yo he comido, yo he visto, yo he impreso o yo he hecho o dicho, por ejemplo. Vamos a ver ahora cómo se ve esto en el inglés. Vamos a tener una sección diferente. Y empezamos con el infinitivo. Voy a poner el mismo verbo. El verbo caminar en inglés es walk. Si quisiéramos identificar que está en infinitivo, o sea, la forma en la que se enuncia el verbo nada más, tendríamos que decir to walk. To see, para ver, o to live, para vivir. Y esas formas, para cuando queremos conjugar, se van a utilizar sin la partícula to. Entonces la forma de conjugación es realmente muy fácil. En terceras personas es el único cambio que hay. Vamos a agregarle una S o una ES, dependiendo del verbo. Pero si no, el verbo queda en su misma forma. En español hay muchas personas de conjugación, lo puedes ver acá arriba. ¿Sale? Entonces todas esas nos las aprendimos en la escuela. En el inglés no necesitamos eso porque el verbo no tiene formas de conjugación realmente, solamente se le agrega una S en las terceras personas del singular. También hay un tutorial para esos verbos. Si quisiéramos convertir ese verbo en el gerundio, solamente le agregamos una ing y entonces se convierte en walking, seeing o living. Y con eso tenemos exactamente lo que teníamos en español, caminando, viendo o viviendo. Ahora, los verbos en inglés se clasifican en dos grupos, en los verbos regulares y los verbos irregulares. Para los verbos regulares, si queremos convertir en pasado ese verbo, solamente tenemos que ponerle una ed al final. Y entonces tendríamos walked, caminé, o lived, viví. Si es un verbo irregular, entonces para el pasado tiene una forma totalmente diferente. Puedes ver que en presente es sí y en pasado sería so. Ahora, para el participio, para los verbos regulares quedan exactamente igual. Se les agrega una ed y tenemos también la forma del pasado participio. O sea que walked podría significar caminé o también walked puede significar caminado si lo pongo en el orden correcto, en la frase correcta. Y en el caso de sí, como es un verbo irregular,
también va a tener una forma diferente en el participio. Entonces hay que aprenderse de memoria las formas presente, pasada y participia de todos los verbos irregulares. Los verbos regulares no es necesario porque solamente le agregamos una ed y estamos listos. Vamos a poner un poco más de verbos y vamos a dividirlos en verbos regulares y verbos irregulares, todo en inglés. Entonces, la forma infinitiva, la forma base, el pasado, el participio, se verían así. Tenemos como verbos regulares to use, usar, to watch, ver, to play, jugar, to ask, preguntar, to open, abrir. Y como verbos irregulares tenemos el verbo to be, que es un verbo muy importante, equivale a ser o estar en español. To have, tener. To make, hacer. To read, leer. O to eat, comer. Si quisiéramos empezar a conjugar estos verbos, por ejemplo en presente, tendríamos que pasarlos exactamente de la misma manera, pero sin la partícula to. Si los quisiéramos convertir en pasado, tomamos primero todos los regulares y solamente les agregamos una ed. En el caso de los irregulares, en el caso de to be, tendríamos las formas was, were. Was para yo y para las terceras personas, I was, she was, y were para todos los demás, como you were, tú fuiste. Para el verbo tener, tenemos la forma had en el pasado. Made para hacer. Read para leer. Aquí solamente cambia la pronunciación. Read, read. Y para comer, ate. Eat, ate. Como habíamos dicho, en el caso del participio, los verbos regulares quedan exactamente igual. No hay absolutamente ningún cambio. Pero en los verbos irregulares, para el caso del verbo to be, tendríamos been. Entonces, las tres formas para el verbo to be serían be, was, were y been. En el caso de have, queda exactamente igual que en pasado. Have, had, had. Para make también, make, made, made. Para read también, read, read, read. Pero para comer cambia. Eat, ate, eaten. Y ahora, si los conjugamos todos en presente, quedarían muy parecidos a la forma base, con solo la excepción del verbo to be y una pequeña excepción para el verbo have. Pero bueno, todos quedan igual para todas las personas. Pero para las terceras personas, como habíamos dicho, se les va a agregar una S o una ES. En el caso de use, se le agrega una S y sería uses. En el caso de watch, watches. Play, plays. Ask, asks. Y open, opens. Para decidir si le agregamos una S o una ES, hay una explicación en el libro. Depende de la terminación del verbo, con qué letras termine. Para el verbo to be, en la tercera persona, tenemos is. Para have, sería has. Y los otros tres son exactamente como los de arriba. Entonces, esto hace al inglés mucho más fácil que el español. No tenemos que aprendernos tantas cosas, tantas formas, en tantos tiempos. Con estas tres formas de los verbos que nos aprendamos para los regulares e irregulares, ya estamos del otro lado. Espero que te haya gustado. Gracias.